Regresamos a Confrontación Democrática, hoy con don Juan José Echeverría, doña Marta Blanco y don Emilio Brus, y en los controles María Fernanda Mora. Bueno, y aquí estoy yo hoy, no sabemos cómo estaremos para el próximo lunes, pero bueno, muchísimas gracias don Emilio por haberme metido el hombro como me lo metió, por supuesto, con mucho gusto. A doña Marta y a Juan José, por habernos ayudado en estos días. Así que hoy vengo un ratito, no sé por cuánto tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias, don Emilio. Para mí, haber continuado con el programa, don Leiner Vargas, don Freddy Pacheco, gente como don Emilio haciéndose cargo de algunos de los programas, o la misma Vicky Ross, yo tengo que agradecerles. Por eso dicen que es mejor tener amigos que plata. Bueno, pero es que uno cosecha lo que uno siembra. Exactamente. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué temas abordamos? Yo quisiera arrancar con algo que parece insignificante, y seguramente lo es. Una fotografía de algún medio digital, y digo de algún no porque no quiera pronunciarlo, sino porque no recuerdo cuál fue. Me llamó la atención hoy de que parece que se volcó un vehículo de la cervecería y eran la gente como piuses, como gavilanes debajo recogiendo las cervezas. Y yo me pensaba, ¿cuánta de esa gente es la que escribe en el Face y llama ladrones, corruptos, sinvergüenzas a la clase política? ¿Cuántos de esos que se estaban robando esas cervezas les gusta señalar a los demás y llamar a los demás ladrones, sinvergüenzas, corruptos? Cuando ocurre un accidente de esos y la gente entra en bandada a llevarse el producto que no es de él, muestra el nivel ético y moral de una sociedad. Por lo menos a mí me impactó. Mientras que uno ve a veces videos en otros países donde ocurre eso y la gente acomodando y ayudando para que quien tuvo el accidente pues tenga la menor pérdida posible, aquí los ticos decidimos hacer fiesta. Y luego no tenemos ningún reparo en acusar a los demás de corruptos. Finalmente, eso es lo que somos como sociedad. Tenemos cosas maravillosas, pero también cosas bien feas como eso. Me parece importante que lo mencione, doña Iris, porque realmente esa doble cara de si yo me robo 2 cervezas, eso no es robo, pero alguien que le estén dando una pensión de lujo por la que no ha cotizado, que es la definición que todos conocemos de lo que es una pensión de lujo, eso sí está mal. ¿Y cuál es la diferencia entre robar un poquitito o robar mucho? El que miente no poco, miente no mucho; el que roba no poco, si tiene la oportunidad, roba el no mucho. Y definitivamente uno no debería, como dice, yo no soy, todos lo conocen, no soy una persona ni religiosa ni seguidora de ninguna religión en específico, creo en Dios, pero no religiones. Pero decía, ¿por qué ve la vara en el ojo? La viga en el ojo del hermano y no la paja, la paja en el ojo del enemigo y no, o del hermano, y no la viga que tiene en el propio. Y por ahí anda el asunto, y es un asunto de valores, y me parece importante que se ponga en un medio como este, que se hable al respecto, más que todo para la autorreflexión, no para apuntar dedos y acusar a nadie, sino autorreflexionemos de que qué haría uno en una situación de esas, y cómo debe actuar, y que seamos menos ligeros, que esa ligereza que hay en redes sociales de acusar y de linchar a la gente sin siquiera tener pruebas, nada más porque alguien dijo algo, es peligrosísimo y puede llevar a la sociedad a extremos de incluso elegir personas populistas que dicen lo que uno quiere que digan, y que sus fines son otros. No hay transparencia, no hay ganas de hacer las cosas bien. Bueno, Iris, primero que todo no puedo omitir decir qué ilusión verte, sí. Entrar acá a la cabina y encontrarte de sorpresa me alegró mucho, y deseándote que siga la recuperación, aunque lenta, pero franca.
El tema no es para nada menor. Yo vi la foto y sí es muy lamentable. A mí me generó la sensación que uno a veces ve cuando hay saqueos a propósito de una situación crítica, de un desastre natural, de una situación política, y que se rompen todos los esquemas, ¿verdad? Se pierden los frenos inhibitorios y la gente quiebra las vidrieras de las tiendas y se mete y salen felices de la vida con un televisor y con una lavadora a cuestas. Es impresionante ver la capacidad que tienen incluso para cargar a veces un electrodoméstico a vista y paciencia de todo el mundo. O sea, y al final de cuentas es una barbarie la que se genera y entonces nadie se mide. Pero en efecto es un llamado de reflexión y de conciencia muy válido, porque más allá del vacilón de que fueran cervezas y entonces que los ticos son bebedores de cerveza, pecado al cual yo no tengo porque no la soporto la cerveza, no es que no tome de vez en cuando algo, pero la cerveza nunca me ha gustado. Ni siquiera nos ponemos a pensar el daño que le estamos haciendo a una persona, porque probablemente desde el punto de vista de la responsabilidad de un trabajador que probablemente amarró mal la carga o que hizo una maniobra en la conducción imprudente que generó el derrape y el derrame de las cajas de cerveza. Si todos ahí se hubieran juntado a ayudarle a ese trabajador a apiñar en las cajas las botellas que no se quebraron, a volverlas a cargar en el camión, el daño probablemente hubiera sido menor. La responsabilidad de una persona probablemente humilde que trabaja para ganarse el sustento de su familia. Ahora, no es solo por el tema que ocasionó el accidente o el incidente, sino además también por una gran cantidad de productos que ya no solo se deterioró, sino que se robaron. Y se lo robaron gentes que a la larga están incluso en mejores condiciones económicas que ese trabajador. Entonces, sí es muy triste porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos como sociedad y al final de cuentas no podemos medirnos en forma individual, tenemos que medirnos siempre en forma colectiva, en lo bueno y en lo malo. Y eso también puede explicar muchas otras cosas que a veces estamos viviendo en Costa Rica. A mí me gustaría hacer eco de las palabras de don Juan José Echeverría respecto de usted, doña Iris. Qué gusto tenerla de nuevo entre nosotros. No tiene que agradecerme nada, fue un privilegio haberme sentado en sustitución suya durante los últimos programas y en el momento en que usted lo requiera, espero que no, porque eso lo que espero es que usted gane otra vez toda su salud y el entusiasmo, y lo haré con el mayor placer. En eso estriba los amigos. Yo no soy amigo de cielos celestes, soy amigo de cielos tormentosos también. Me quiero referir al asunto de los saqueos y de este camión que se volcó y en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, con motivo del asesinato de un joven judío a su novio, su compañero sentimental, un diplomático alemán en Viena, se quemaron más de 1,000 sinagogas, 95 solo en Viena, 7,000 tiendas judías fueron saqueadas, los edificios propiedad judía fueron quemados. Una señora amiga que vivía en la ciudad de Colonia, en lo que se llamaba el Callejón de los Judíos, escuchó un buen día, en esa noche, a una cierta hora, ruidos y golpes y cristales rotos en su tienda. Ella vivía en el segundo piso. Bajó, se encontró que el público alemán no eran nazis de uniforme pardo, eran muchos de sus clientes tradicionales, estaban robándose las cosas de su tienda, y los encaró y les dijo: pero mire señor, pues usted es amigo mío, ¿cómo se lleva esos zapatos? Y usted señora, le acabamos de hacer un vestido. Y usted señor, ¿cómo se lleva ese corte si usted estuvo cenando en mi casa? Le dieron un garrotazo en la cabeza,
la desmayaron, nunca volvió a abrir su tienda, se fue a vivir con sus hermanas a Hamburgo y en 1943 murió quemada. 4 de julio de 1942, la República de Costa Rica. El vapor San Pablo, con todas las luces del puerto encendidas, sufre el ataque de un submarino alemán que curiosamente le pega un único torpedo a un costado que produce una explosión totalmente poco, digamos, corriente, porque en lugar de quedar las partículas de hierro hacia adentro, por ser una explosión de afuera, quedaron hacia afuera como si hubiera sido una explosión adentro. El barco se medio llenó de agua y escoró, pero fue, digamos, la señal que sirvió al país para saquear a todos los amigos nuestros italianos, alemanes, austriacos e incluso japoneses. Porque a los japoneses, con tractores, les abrieron surcos en las fincas en Barranca, destruyendo la cosecha de café, porque esos podían ser campos de aviación camuflados. Además del saqueo, de las golpizas, de sacar a las personas en la noche de la cama en pijamas y llevárselas a la Peni y eventualmente a un campo de concentración, el país se regocijó en esos saqueos. Cae el dictador de Nicaragua, de Panamá, con la intervención norteamericana, y los panameños saquean la ciudad de manera integral. Yo llegué unos días después y almacenes como Luria, que eran almacenes que traían cosas para el hogar, estaban totalmente saqueados y había cosas rotas a todo alrededor. Costa Rica, de nuevo, Limón y Punta Arenas. En estos días se produce una huelga o se produce una protesta política obrera y saquean los supermercados, y la televisión da cuenta de cómo salían un montón de costarricenses, de los que usted señala bien, que dicen que qué barbaridad, que qué políticos más corruptos y que qué ladrones y que todos son cochinos, con pantallas planas en el hombro y refrigeradoras y sillas y comida y cajas de comida. Ahora se vuelca un camión de la cervecería Costa Rica y la gente acude en tropel para robarse las cervezas que no se habían quebrado. Un fenómeno humano de desborde, un fenómeno humano de desajuste muy hondo de los valores y del respeto por lo ajeno. Con los judíos y con los alemanes en Costa Rica, con los costarricenses que tenían apellidos que no eran españoles. Acabaron con fortunas, con tiendas, con almacenes que habían costado levantarlos décadas. Para la cervecería Costa Rica, un camión roto no es algo muy significativo. Debe serlo para nosotros los costarricenses y el sentido nuestro de moralidad. ¿Qué doble discurso más feo el de los costarricenses? Siempre los mismos, todos corruptos, cochinos, ladrones, sin prueba alguna, porque no aportan pruebas de nada a sus acusaciones. Y ante una cosa como esa vemos a un montón de gente viendo qué coge y qué corre, o qué caja de alimentos se llevan el Limón, o qué pantalla plana le roban a Walmart. Malos síntomas, doña Iris, malos síntomas de lo frágil que es en el ser humano, no necesariamente en el costarricense, también en el costarricense. Qué superficiales son los valores que se aprenden,
qué superficiales son el respeto para lo ajeno, para la hacienda de nuestros vecinos, y cómo pueden los sentimientos aviesos en muchas circunstancias como las que describió Juan José aflorar y disparar todas estas cosas. Es un tema muy complicado porque además hay un concepto como de ataque en manada. Claro. Antier vi anónimo. Sí. La anonimidad de la masa. Pero hay como una carga emocional que está, supongo que en todos nosotros, presente, que aflora en algunos momentos y es realmente lamentable. Antier me pasó un amigo un video tomado en uno de los puentes acá encima de la carretera Circunvalación. Me parece que debe haber sido por ahí por el lado de la parte sur, por ahí por San Sebastián, Atillo, porque son donde están los puentes elevados, ¿verdad? Que evidentemente hubo algún nivel de problema previo, que eso no se vislumbra, porque ya el video empieza cuando está empezado, pero es una camarilla de 5 personas, incluyendo una muchacha, contra un chofer en un carro que seguramente como que colisionaron seguro o algo, se les interpuso lo que sea, agarrando a patadas al carro del otro. Él era un chofer solo, ¿eh? O sea, probablemente cualquiera que esté solo en esas circunstancias no se baja del carro, pero era un ataque así a mansalva y va subiendo el nivel de conflicto, que en determinado momento uno de ellos se mete por la ventana del acompañante de este señor a pelear contra él en el carro. O sea, no solo se habían limitado a patear el carro, sino que se mete a golpearlo a él. Y se ve, es un video que es evidente de un carro trasero que está viendo eso, ¿verdad? Y se oye a las muchachas, pero vea qué locura se está metiendo, ¿verdad? Y entonces se ve como el chofer se trata de defender con el tipo que está dentro. Y ya de un momento a otro, esas cosas que la adrenalina seguro se va subiendo y va perdiendo la capacidad de discernir cualquier cosa, se montan en el carro para irse y entonces el chofer solo empieza a atravesarles el carro, seguramente queriendo llamar a la policía como para que no huyeran, ¿verdad? Entonces con el carro empiezan a chocar el otro carro. Es una locura, pero en horas de día, ¿verdad? Y pasaban los carros a los lados y seguían. O sea, el nivel de violencia que hay, ¿verdad? Se pierden todas las... Y la intolerancia. Muy peligroso. Yo decía, gracias a Dios ahí no hay nadie con una pistola. Porque en esa escena era apenas para agarrar la pistola y hubiesen varios los muertos. síntomas que hemos vivido son muy ominosos. Las gentes, cuando en un foro se está conversando, ya difícilmente argumentan, exponen ideas, dan argumentos de fondo. Entran a insultar de una vez. Entran a insultar de una vez. A descalificar. A descalificar a las personas, a los que están conversando. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué entraron? ¿Es una forma de desahogarse nada más de sus iras y angustias existenciales? Tan enferma está la psiquis de nuestra sociedad que ya hemos olvidado lo que es una conversación entre seres humanos serenos, pacíficos, reflexivos. Parece que las redes sociales se han convertido en el circo moderno, donde la gente llega a ventilar sus odios y sus frustraciones. Y además, como pareciera que hay un espacio de impunidad absoluta, donde yo puedo decir lo que sea de alguien, porque no va a ocurrir nada. Y entonces yo le dije corrupto a alguien y alguien más le dijo sinvergüenza, y el otro ya le dijo homofóbico, ¿verdad? O sea, hay una escalada. A mí de esta situación, porque tampoco quiero que nos detengamos solo en eso, pero Rolando Araya dice una frase, lamentablemente no me acuerdo del filósofo griego, pero que dice: entre el maldiciente y el malhechor solo media la ocasión. Significa que muchas veces, cuando uno habla mucha paja, lo que está diciendo es, nada más el problema es que no he tenido la oportunidad de hacerlo, para actuar.
Pero eso es la única diferencia entre quien comete actos irregulares, vamos a decir, corrupción desde el Estado, y quien critica. La única diferencia es que no estuvo en el momento para hacerlo. Y es que de frente las personas no dicen las mismas cosas que hacen escondidas detrás de un teclado y de una pantalla. Cuando yo estaba en campaña política el año pasado, me acuerdo que empecé a ir a las ferias del agricultor, y varias personas no fueron muchas, pero hubo varias personas que en una forma malcriada me dijeron: yo no pienso votar porque todos los políticos son unos corruptos. Y entonces yo me volví y le dije: mire, no tiene que votar por mí, pero lo insto primero a que vote. Y ahora, yo estoy en política, eso me convierte en una política, y usted no me conoce para que me diga que yo soy corrupta. Y se me quedaban de frente viendo, porque yo los veía a los ojos, inmediatamente se quitaban y me decían: no, evidentemente no, usted no. O sea, no saben si sí o si no, pero acusan, increpan, pero están tan acostumbrados que ya incluso empiezan a pasar esa línea de que sí te lo dicen en la cara, pero cuando uno los enfrenta, echan para atrás porque se dan cuenta que están cometiendo una injusticia, que están haciendo cosas que no se deben hacer. Y en este tema de las redes sociales, ya para terminar, si ustedes están de acuerdo, yo recuerdo cuando un empresario turístico se dejó decir las barbaridades de la presidenta Chinchilla que le dio la gana, fue a juicio y la presidenta pierde el juicio porque el juez sostiene que por ser presidenta de la República puede ser criticada. Cualquier costarricense tiene el derecho a decir lo que le dé la gana. Llega una segunda instancia, ella gana eso, pero lo que quiero decir es que está tan permeado el hecho de que podemos juzgar, condenar, criticar, acabar con la vida de una persona, porque es mi derecho a decir lo que me dé la gana, que hasta en ese nivel de la administración de la justicia se considera que sí, que usted puede decirle a un político lo que le dé la gana. O sea, es una autorización para que la gente esparza rumores, diga groserías, cosas que no son ciertas, que se convierten luego en un instrumento para descalificar el mismo sistema democrático. Porque si todos los políticos son corruptos, es la democracia la que está fallando. Está mal. Y entonces es mejor reemplazar la democracia, acabar con ella y traer un líder, un comandante iluminado que haga las cosas por todos nosotros y resuelva los problemas. Nada más absurdo ni nada más imposible. Bueno, María Fernanda tiene la palabra. Donde manda capitán. Sí. Esto es Confrontación Democrática. En la moto, cuando adelantas sobre una doble línea amarilla, el riesgo de una colisión lateral es alto, compromete extremidades y en algunos casos provoca la muerte. Cuando decidas adelantar, la visibilidad debe ser clara, respetando las leyes y nunca adelantes en curva y menos con la carretera mojada. Una decisión apresurada puede cambiarlo todo. El chasis sos vos. Un mensaje del MOB, COSEBI y la Policía de Tránsito. Cuando decidí hacer el cambio fue más por influencia de mi familia. Compré un vehículo eléctrico para contribuir con una Costa Rica limpia y para que las futuras generaciones también puedan disfrutarla. Hoy sé que no contaminar el aire no solo depende de mi vehículo, también de la energía eléctrica que uso para recargarlo. Estoy tranquila. Nuestra electricidad se produce con recursos renovables. Electricidad renovable. Orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Estamos ahí. A partir de la nacionalización de la energía eléctrica, se corrigió el deficiente servicio brindado por las empresas extranjeras. Para orgullo de los ticos, hoy, 50 años después, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz garantiza el acceso a un servicio universal y solidario. Promovemos desarrollo, sostenibilidad y bienestar día a día, energizando el corazón de Costa Rica. Estamos preparados para enfrentar las nuevas demandas tecnológicas que exige la competitividad de la nación con responsabilidad socioambiental. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta.
soy Iris Zamora, estamos en Confrontación Democrática y hoy con doña Marta Blanco, don Emilio Bruz y don Juan José Echeverría. Querían hablar, doña Marta quería que habláramos sobre una nota que trae el periódico La Nación en la portada que está referida al empleo. Correcto, doña Iris. Precisamente siempre se habla de esta famosa cita del asesor de Clinton, que decía, "It's the economy stupid", es la economía estúpido. Y definitivamente lo hemos mencionado aquí en un montón de entornos. Y ahora con el tema de la crisis fiscal, lo hemos mencionado montones de veces, de cómo hay necesidad de reactivar la economía, que ninguno de nosotros está de acuerdo en que se deban subir los impuestos, pero que todos reconocemos que en el momento en el que estamos es un mal necesario y que lo que quisiéramos es que después de esto entre la reforma del Estado y podamos empezar a reducir el gasto de tal forma que podamos reducir los impuestos. Ese sería mi Disneylandia, definitivamente. Reversar este daño que hemos hecho. Y estamos viendo ya cuál es el precio a pagar por este mal uso de los fondos públicos, por este abuso que ha habido del dinero, de la mala gestión, de proyectos que terminan costando el doble o el triple, de excesos en las planillas públicas, de falta de medición de la gestión de las personas que trabajan en el sector público. Y la portada de La Nación nos dice hoy, el país sufrió en el 2017 la mayor merma de empleos en 21 años. Esto sale a raíz del análisis que realizó el Estado de la Nación de este periodo que salió precisamente la semana pasada. Nos dice que en el 2017 se perdieron 30,000 empleos. 30,000 empleos. O sea, no solo no generamos, perdimos 30,000 puestos. Ahora, ¿qué es lo más triste de esto? Que son precisamente los sectores más vulnerables los que generalmente terminan pagando la factura de cualquier problema y cualquier fragilidad que hay en el país. Y mucho de ese sector entra en la informalidad. Totalmente. Donde no hay pago de la caja, no hay impuestos. Y que después vemos también que se vuelve un círculo vicioso, que lo estábamos comentando precisamente hoy hace 8 días, que eran las personas que están en informalidad, que nunca cotizan, que llegan a su vejez sin una pensión, caen en una pobreza terrible. Entonces es el círculo vicioso donde precisamente lo que se habla, uno de los temas que se toca en este artículo, habla sobre de cómo se redujo un 0.5% la pobreza, y uno dice, bueno, a pesar de que hubo una mala noticia, hubo una buena noticia, pero no, realmente lo que pasó fue que fue algo circunstancial. La inflación estaba detenida y además de eso aumentaron las transferencias del gobierno hacia los sectores más vulnerables. Entonces realmente lo que hubo fue una reducción de la pobreza ficticia, porque fue el Estado metiendo fondos que no es algo sostenible ahora que viene la crisis fiscal y hay que recortar dineros. ¿De dónde se van a recortar? ¿Se va a poder mantener ese asistencialismo? O sea, para mí realmente, si la sociedad es acerca del individuo, tenemos que buscar cómo cada persona esté mejor. Y si la economía no está bien, estas son las consecuencias que estamos teniendo. Y aquí es donde se ve la irresponsabilidad terrible de los sindicatos cuando salen a decir que están, y ya todos lo sabemos que no, pero siguen manteniendo su argumento de que por un 1% de aumento en la canasta básica, estaban rasgándose las vestiduras, dejan de trabajar, sacrifican a todos los que tienen que sacrificar. Y al fin y al cabo vemos esto que es muchísimo más grave, aumento de la pobreza, el desempleo, es una tragedia y esto no va a mejorar porque sabemos que la economía sigue decreciendo, no hay una actividad económica sana y además las tasas de interés y el tipo de cambio también están subiendo, entonces el impacto va a ser todavía más alto. El gobierno tiene que tomar medidas de emergencia para tratar de revertir esto. En ese informe, doña Marta, se señala las causas del desempleo. Desaceleración económica. Esa es la principal causa. Y es que lo grave es que estamos hablando del 2017. Estamos hablando de una época que en efecto lo que había era una desaceleración
que caía en un estancamiento. Ahora estamos en un proceso, me parece, De caída. claro, de recesión. El nivel de incertidumbre y de desconfianza que hay hoy día no es el que había el año pasado. Es mayor. Es mucho mayor. La situación fiscal ya estalló, nos estalló en la cara. La devaluación del colón con respecto al dólar, que aunque haya tendido a la baja en los últimos días, ya generó un proceso de devaluación, porque ya no vamos a volver a ver el dólar a menos de 600 colones. Es una primera y pequeña consecuencia de todo lo que estamos enfrentando. Entonces, Pero también debe haber probablemente ahí, ustedes que saben más que yo del tema económico, a mí me parece muy sospechoso este aumento del precio del dólar de esa manera tan obscena. Recuerdo en la administración de doña Laura Chinchilla que casi por 10 días el dólar empezó a subir. La presidenta golpeó la mesa y la presidenta dijo, quiero saber si hay especulación. Usó esa palabra y golpeó fuertemente la mesa. 2 días después... Pero te lo pongo en todo estos términos, empezó. Iris, bueno, nada más para terminar. Yo quería decir que si esta misma medición se hace en el 2018, probablemente el resultado va a ser mucho peor mayor, que el de la noticia. Con respecto al tema de la devaluación, bueno, me parece que deben haber varios factores y probablemente Emilio tenga mucho más experiencia y criterio para opinar de esto. Pero el tema Es es que bien, no ha es bien pasado algo riesgoso. tan extraño, Sí, tan dramático véalo como así, para véalo eso, así. excepto que el Banco Central dejó de comprar. Si alguien dice voy a hacer negocio y voy a empezar a comprar dólares y compró dólares a 622, 625, 630, pues llegó hasta 635 en algún momento en ventanilla y hoy día está a 605, más bien perdió plata. Sí, pero en ese interín, ¿Verdad? antes de que eso ocurriera, Esas son cosas difíciles, habría que ver si efectivamente alguien tenía tanta plata como para estar, pero debe haberlos. Tal vez Emilio pueda ayudarnos un poco más en eso. Sí, primero que nada me parece, doña Iris, que ha habido 2 acontecimientos internacionales del mayor impacto. Uno es el alza en las tasas de interés en los Estados Unidos Sí, de claro. América. Eso lo que produce es un reflujo de los capitales invertidos de corto plazo en el o país. sea, la gente lo saca para ir a invertir en Los Estados Unidos, donde va a ganar norteamericanos y más. europeos y japoneses y árabes a través de los fondos de inversión extranjeros en Wall Street o en Londres, en la City en Londres, se van hacia un lado o se van hacia otro tratando de maximizar sus ganancias financieras. Recuerde usted que el banco, creo que fue el Barclays en Gran Bretaña, dijo que disuadía a sus clientes de seguir teniendo inversiones en el país, que compraran bonos salvadoreños que tenían una rentabilidad mucho mayor. Ese tipo de cosas tienen un margen de especulación, pero forman parte consustancial de los mercados. El tipo de cambio fijo, en el que los diputados eran los que por ley aprobaban la devaluación en una sesión solemne, secreta, para discutir, eso se acabó con don Rodrigo Carazo. La Costa Rica, en la que Óscar Barahona Estrever interpuso un recurso legal ante la Corte Plena para que don Rodrigo no pudiera devaluar informalmente sin contar con la ley, eso se acabó con don Óscar Barahona y con el gobierno de don Rodrigo Carazo. Los mercados cambiarios se ajustan cada instante, no cada segundo. Sí, yo estoy de acuerdo, don Emilio, y comprendo esa dinámica, pero me parece demasiado abrupto y una prueba de que algo hay ahí, que yo solo lo intuyo, bueno, ni siquiera lo intuyo, especulo, igual que los que estén haciendo eso con el dólar, es que
¿por qué de pronto se vino otra vez abajo? O sea, ¿cómo bajó 22 colones? Para Navidad siempre. Gastando reservas, doña Iris. Pero el presidente del Banco Central dijo que no iban a meterse a Perdón, el 20% el presidente del Banco Central señaló que ya hemos gastado el 20% de las reservas de disponibilidad inmediata. Pero no de ahora, en estas circunstancias. En estas circunstancias. En estas circunstancias hemos estado gastando 80 millones, 50 millones, 35 millones diarios. Y aún así no ha sido suficiente. Doña Iris, vea, en esto de la devaluación, además, la economía está formada por las percepciones y las expectativas. Cuando tenemos letras del Tesoro por $1.000 millones que tiene que pagar en el mes de diciembre el gobierno, no puede refinanciarlas, no puede posponerlas y no tiene dinero para pagarlas, ¿qué significa eso? Que va a entrar en suspensión de pagos. Valga decir que el Estado no va a poder cumplir con sus deudas a como estaban programadas, por lo menos en el caso de las letras del Tesoro. ¿Qué van a decir las personas que estaban por comprar bonos de Costa Rica en estos días? Sí, claro. ¿Alguien quiere meterse en camisa de 11 varas comprándole bonos a un país que lleva 17 años debatiendo el impuesto al valor agregado y que durante 3 administraciones la Corte Suprema de Justicia ha desbaratado la posibilidad de que entre en vigencia un pequeño paquete tributario? Porque ya usted tiene conocimiento de que este también va abajo. Bueno, ya la Corte Plena dijo que que afectaba seriamente la independencia del Poder Judicial. Si la afecta seriamente y la Sala Constitucional ratifica lo dicho por sus colegas, que ellos se abstuvieron, los magistrados de la Sala Cuarta. Pero estuvieron en la discusión. Estuvieron en la discusión. Si coinciden, el proyecto se acabó. Y si no coinciden, y si dicen que está bien, va a ser tardísimo para recoger dineros para el cortísimo plazo. En consecuencia, los movimientos cambiarios, aparte del alza de intereses en los Estados Unidos, el alza en el precio del petróleo, que ya está cerca de $70, y la incertidumbre de si el gobierno de Costa Rica va a poder honrar puntualmente sus deudas. Vea lo que sucedió en las en los megacanjes de bonos de gobierno que llevaron 2 millones de colones al canje y pudieron hacer un canje por 250 o 300 mil millones. O sea, estamos viendo un montón de síntomas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los grandes y los pequeños deudores? Se pasan en sus posiciones de dólares que tenían un interés más bajo a colones que teniendo un interés más alto, más ahora que el banco subió la tasa básica pasiva, se pasan de todas maneras a colones porque dicen, aunque pierda en ese cambio, estoy más seguro. Y al haber una situación de esa naturaleza, hay una presión positiva sobre el tipo de cambio. Promovieron ese endeudamiento en dólares. Claro, porque el interés en dólares era un interés muy bajo, pero muy bajo. Y no era previsible esto que... Bueno, yo diría que siempre es previsible ajustes cambiarios. Costa Rica mantuvo, gracias a su exportación y demás, y a préstamos que pedía el gobierno y préstamos para pagar los gastos gubernamentales, tuvo ingresos de divisas muy importantes. Vea que don Luis Guillermo Solís y don Olivier Castro le pidieron al Fondo Latinoamericano de Asistencia de Reservas $1.000 millones. Ese es otro elemento muy importante que afecta el tipo de cambio en estos momentos, porque en marzo hay que pagar $400 millones del préstamo que nos hicieron. ¿Y de dónde, pecata mía? Sino de la sacristía.
Entendámonos, estamos apretados con las letras de cambio, estamos apretados por el pago del FLAR, estamos apretados porque las gentes perciben un riesgo más alto en los mercados financieros internacionales, porque los bancos ingleses han dicho, cámbiense a una posición salvadoreña, los costarricenses no han sabido tomar o no han podido tomar las decisiones correctas oportunamente. Y entonces, todos comienzan a tomar sus previsiones. Y los ahorros los comenzamos a cambiar de colones a dólares. Y las deudas las comenzamos a cambiar de dólares a colones. Para que no nos suceda una tragedia. Ya el país vivió una tragedia por razones similares. A don Rodrigo Carazo no le quisieron aprobar impuestos. Y no lo dejaron devaluar. Y le hicieron la vida imposible. Bueno, a don Carlos Alvarado se le están haciendo otros. No son los mismos que le hicieron la vida imposible a don Rodrigo. Pero a don Carlos Alvarado, al que le dicen Charlie, el presidente niño, como si eso fueran grandes insultos, los que salieron a aplaudir a Nicaragua y a Venezuela cuando atacaron a don Carlos Alvarado y al gobierno, al ilustrado gobierno de Costa Rica, esos, y ahí están moviendo cielo y tierra, y desde las iglesias se dicen, o de las reuniones, las asambleas de Dios, se dicen atrocidades contra el gobierno cada vez que hay una reunión. ¿Qué podemos esperar? 3.000 iglesias hay, 3.500 iglesias de esas. Sí, bueno, ya pudieron hacer un partido político en 4 días. ¿En 4 días? Hicieron las asambleas cantonales, cuando se lleva tamaño poco. Sí, señora. Macho quería hablar sobre OCDE. Ya tenemos poco. Sí, bueno, no, rápidamente referir que me pareció muy importante que la semana pasada el presidente de la República haya tenido la oportunidad de estar en Francia en el marco del proceso que Costa Rica ha venido trabajando en algunos momentos más lentamente, en otros tal vez con un poco más de entusiasmo, para la afiliación del país al OCDE. Y yo creo que dentro de todo el panorama complejo que estamos teniendo acá, definitivamente como país tenemos que seguir procurando aliarnos a quienes vienen haciendo bien las cosas y quienes tienen reglas claras precisamente para buscar el orden que necesitamos, porque como país no podemos seguir dándonos una gran cantidad de lujos que cuestan mucho dinero cuando la Magdalena no está para tafetanes. El gobierno del expresidente Solís tuvo una enorme ventaja con el precio del dólar, del petróleo. Ahora Emilio mencionaba que ha venido subiendo. Bueno, don Luis Guillermo gozó de precios bajos de petróleo decrecientes, totalmente fuera de lo normal durante mucho tiempo de su administración. Algunos decían que eso casi equivalía a un plan fiscal. Exacto. Por el ahorro en divisa que estábamos teniendo como país, ¿verdad? Conforme sube el petróleo, y ahí obviamente la demanda de divisas es mayor y eso también presiona el tipo de cambio. Entonces, la oportunidad de que ingresemos en OCDE y que implementemos una gran cantidad de políticas a lo interno que van dirigidas a buscar la eficiencia, yo creo que a todos nos conviene. Y el presidente también reconoció que el solo hecho de iniciar los procesos para poder, digamos, ganarse la inclusión, el espacio, porque no es porque Costa Rica es muy querida y muy respetada, no, es que hay que evidenciar cambios estructurales en la forma de hacer las cosas para poder ingresar a esa estructura, ya está generando, dijo el presidente, algunas ventajas. Así que a mí me parece que eso es muy importante, porque en un mundo cada vez más complejo, más globalizado, con más capas, ¿verdad?, que se traslapan unas de otras, el poder participar lo mejor posible de aquellas que están haciendo cosas bien, creo que es vital para el país. Aquí el tema es, cuando se hacen este tipo de negociaciones, uno se pregunta por qué hay sectores que pierden, todos deberíamos de ganar. Y el sector agrícola hace tiempo viene quejándose de que ya desde el tratado comercial con los Estados Unidos y antes, en la primera administración del presidente Arias con el PL 480,
hubo toda una tendencia a desmantelar el aparato productivo del país. La pobreza en el campo aumentó, ahí está también el informe del Estado de la Nación, que es donde generalmente se realiza esa actividad agrícola que es casi de autoconsumo. Bueno, no necesariamente, pero básicamente de autoconsumo. Entonces, me preguntaban un día de estos qué opinaba de eso, y yo le decía que si yo tuviera un hijo y tengo la posibilidad de enviarlo a Lincoln, yo quiero que vaya a estudiar ahí, porque se supone que es un colegio en donde él va a tener mayor información, mejores herramientas para defenderse más tarde en la vida, ya sea que siga una carrera universitaria o no. Entonces, ingresar al OCDE es decir, vamos a entrar a un club mucho más exclusivo, donde la gente está haciendo las cosas de la mejor manera. Bueno, pero ¿qué ventajas me trae y qué desventajas me trae? Nada más por el ego de decir, estoy en OCDE, somos un país que está en OCDE, y para poder estar en OCDE tengo que someterme a una serie de nuevas reglas de convivencia aquí dentro del país, y van a haber sectores afectados. Esos son los temas en los que me parece que falta un poco más de discusión. Por eso a veces es el enojo de algunos sectores, porque me parece que cuando se piensa en una idea puede ser muy bueno. Yo quiero que mi hijo esté en el mejor colegio privado que pueda haber del país, pero también tengo que hacerlo, o sea, no puedo sacrificar a mi hija menor y que no tenga una mejor educación, pero que mi hijo mayor sí ingrese a un buen colegio. Esa discusión me parece que hace falta en el país. Sí, doña Marta. Como bien usted lo dice, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra se acoge. Me acuerdo siempre de una frase que don Leo Garnier dijo cuando estábamos empezando a medir los resultados de la educación pública, y los resultados para Latinoamérica no habían sido tan malos. Generalmente Costa Rica se ubica en el segundo o tercer lugar en Latinoamérica, y él llegó y me pareció muy, muy, muy apropiado su comentario, y dice, bueno, yo no sé si celebrar que seamos los mejores de los peores. Y tiene toda la razón. Al alinearnos a OCDE nos estamos alineando no necesariamente a un país, sino a reglas de eficiencia que han probado que para esos países ha funcionado, y que al fin y al cabo toda la sociedad se ve beneficiada. Siempre hay ganadores y perdedores en las sociedades, eso no hay la menor duda, pero lo que pasa es que Costa Rica, con su tradición paternalista, lo que ha hecho es que le ha hecho muchísimo daño a muchos sectores de la población, y ese es el caso del sector agricultura. Cuando no se le motiva, o cuando el dinero no se utiliza para motivar la eficiencia, la conversión agrícola, para sembrar lo que es más apropiado para nuestro clima, para la época en la que estamos, para el consumo del costarricense, lo que se crea es una dependencia del sector agrícola en subsidios, en aranceles, que no pueden ser sostenibles, porque por eso es que la canasta básica es tan cara en este país, por todos los aranceles, y nos vienen a decir que es por proteger a unos pequeños agricultores, cuando son realmente los grandes industriales los que se ven beneficiados de esa situación. Bueno, hay muchos temas, muchos más que conversar y que discutir. Gracias por traerlos ustedes aquí, estos temas a la mesa. Me parece que es fundamental. Una ciudadanía activa exige que nosotros estemos discutiendo, analizando, conversando con el vecino, con la familia, con los hijos, estos temas. Tomar decisiones importantes implica tener buena información, y no son los políticos, somos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los que estamos llamados a eso. Reiterar mi agradecimiento a don Emilio, a don Oscar, que nos ha ayudado con programas de los viernes, a don Leiner Vargas, a doña Vicky Ross y a don Freddy Pacheco, que se echaron al hombro el programa estos días, y por supuesto que gracias a quienes también vienen a colaborar, como Roberto Pineda, como doña Marta, como Juan José, como toda la gente que viene aquí a colaborar,
Muchísimas gracias, esperamos venir con mucho más regularidad y desearles que realmente asumamos ese ejercicio ciudadano con responsabilidad. Por supuesto, muchas gracias a María Fernanda